tenemos que esforzarnos, hermanos míos. Tenemos que esforzarnos, cuesta. Tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Pero es lo que hay. Pero luego sabemos que al final de todo, lo bueno, como siempre decimos, es que sabemos el final de la película. Es estar con Él por una eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Por lo tanto, merece la pena el esfuerzo. Merece la pena. Como dice la alabanza, merece la pena. Gloria al Señor. Bien, pues vamos a intentar de compartir unos minutos la palabra del Señor, lo que ha puesto en mi corazón el Señor en este día. Amén. Para su iglesia, para mí, el primero. Siempre que predico me medito yo, mi vida. Y estamos en Romanos 12. Creo que tengo algunos deberes que cumplir todavía. Aleluya. ¿Creen que debemos de cumplir algunos deberes cristianos? ¿Y qué falta? Falta mucho. Por eso el Señor nos recuerda que tenemos que estar pendientes totalmente en todo momento, estar pendientes de sus cosas, de su palabra. Amén. Gloria al Señor. El Señor me llevaba a Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Como he dicho, el Señor me recordaba que a veces como que me conformo y no es correcto. Porque viene la declinación espiritual, hermanos míos, pues porque nos conformamos quizás. Quizás somos conformistas con quedarnos con hacer ciertas cosas, hermanos míos, con cumplir ciertos deberes, pero de alguna manera eso es conformarnos. Pero el Señor dice en su palabra que no os conforméis a este siglo. Es decir, no nos podemos conformar, hermanos míos, a este mundo. A este siglo se refiere a este mundo. Amén. Amén. Por eso es imposible ganar victoria sobre la carne sin una transformación del corazón. No podemos tener la victoria si el Señor no trabaja en nosotros, si el poder de su Santo Espíritu no hace en nosotros que podamos ganarle la victoria a la carne. No podríamos. Si no por medio de su Espíritu, es que es imposible, hermanos míos. Yo no puedo. Lo intento, pero mis fuerzas decaen. Y rápidamente tengo que echar manos a su palabra, a sus consejos. Tengo que echar manos rápidamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Es imposible. Porque la carne siempre está queriendo absorber lo que es del Espíritu. Amén, hermano mío. Pero para eso el apóstol Pablo aquí nos está advirtiendo que no nos conformemos a este siglo, sino que transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos míos. Por lo tanto, tenemos la palabra que nos da entendimiento cada día y en la que nos enseña a cómo tenemos que dirigirnos el cristiano. Amén. Amén. Por lo tanto, hay muchos textos en la palabra que enseñan la necesidad de transformarnos. Nos enseña la necesidad de que haya una transformación. Si no ha habido una transformación en nuestra vida, es imposible. Es imposible seguir a Dios. Si no hay una transformación, no podemos seguirlo. Si queremos intentar seguirlo con nuestras fuerzas, pues no podremos. No podremos sencillamente porque no tenemos el poder, porque nuestra naturaleza caída está ahí todavía y tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. Por lo tanto dice la palabra, no os conforméis a este siglo. Es decir, en otra versión dice, no os adaptéis
a este mundo. ¿Amén? ¿Y qué nos pasa? Que a veces seguimos sin querer, como que nuestros pies se deslizan, y deslizarse es no darte cuenta de que estás en un sitio y cuando quieres acordar estás allí. Te vas deslizando y te mueves, pero estamos en consonancia con lo que hace el mundo en muchas cosas, cuando el Señor nos obliga a que no aceptemos las cosas ni lo que hace este mundo, ¿no? Por tanto, muchos creen que lo más importante en esta vida es conformarse a las modas de este mundo, a la moda, a la práctica común, a lo que hace todo el mundo, pues eso quieren hacer, pero el cristiano tenemos un vado prohibido. Amén. 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 Ahí por ahí, por ejemplo, cuando van por el campo, hay un vado que pone, por ejemplo, lo pasamos. Decía que sonríe, que Cristo te ama. Que no podemos hacer todo lo que nosotros queremos aquí. Hay algunos cotos privados por ahí cuando van la gente a cazar y que pone coto privado de caza. Es decir, ahí solamente pueden entrar los que están suscritos a ese coto. Los que están asociados, los que son socios de ese coto, pues pueden pasar y cazar en ese terreno. Amén. Amén. Por si alguno no lo sabía. Pues esto es igual, no podemos, el Señor nos ha puesto unos cotos que no podemos pasar según qué limitaciones. No podemos pasar el cristiano. Pero el mundo quiere arrastrarnos, lo ve todo bien, el mundo lo ve todo aceptable, todo es bueno, para el mundo nada es malo, y lo peor de todo es que hay cristianos que se nos va por momentos, porque luego, gracias a la misericordia del Señor, reaccionamos, pero en esta tarde el Señor nos advierte que no nos conformemos, ¿no? Porque el mundo, la práctica que lleva el mundo al final es un camino de perdición, hermanos míos, al final es un camino que no tiene felicidad, tiene esto solamente malo, ¿no? Por lo tanto, de otro modo, si somos diferentes, se burlarán de lo que pensamos. Entonces, es que es muy diferente y se van a burlar de mí, y por eso muchos cristianos decaemos ante cosas del mundo. ¿Por qué? Porque creemos que se van a burlar, que en efectivo se burlarán, pero el que ríe, como dice este mundo, el último ríe mejor. Amén. El que ríe el último ríe mejor que se burlen ahora, porque dice la palabra del Señor: bienaventurados cuando vituperen y os digan toda clase de mentira y maldad mintiendo. Bienaventurados sois, porque nosotros alcanzaremos la vida eterna. Aleluya. Seremos bienaventurados. Pero hay momentos, circunstancias, hay momentos de la vida que nos cuesta. El mundo no sabe distinguir. El mundo persigue todo lo último. El mundo persigue, no hace distinción entre mejores ni peores. Es decir, lo hacen todo sin ninguna razón. No tienen ningún baremo, ¿no? Por lo tanto, o son conformistas o no son conformistas. Es decir, ejemplo, tenemos que en el mundo que hicieron, en la misma cárcel, pusieron a ladrones y criminales junto con Pablo y con Silas. Es decir, que no sabían discernir nada, no valoraban nada. Cuando Pablo y Silas eran dos hombres santos, aleluya, pero el mundo los trató totalmente igual, es decir, no distinguieron la santidad. ¿Pero por qué? Porque el mundo está cegado. El mundo está cegado, aleluya. Gloria al Señor. Y no distinguieron a esos hombres santos, aleluya. Otro ejemplo muy claro que el mundo no distingue, lo tenemos en el Calvario. ¿Os acordáis? ¿Quién había en el Calvario? Había dos malhechores y el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Estaba allí, no distinguieron. Por lo tanto, mucho cuidado, porque el mundo no distingue. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que estar atentos para saber discernir lo que está bien de lo que está mal. Pero solamente lo podemos distinguir por medio de una cosa
Es por medio de la palabra. Es por medio de ser obedientes. Es por medio de ese entendimiento que nos revela la palabra, hermano mío. Por lo tanto, como hijos obedientes, dice Primera de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amén. Amén. Es decir, antes éramos ignorantes, porque teníamos la venda puesta en los ojos, pero ahora cuando ya Dios nos ha quitado la venda, aleluya, entonces tenemos que ser hijos obedientes. Tenemos que ser obedientes y no conformarnos a los deseos que antes teníamos. ¿No recuerdan ustedes alguna vez que le den algún deseo de lo que tenía antes o de lo que hacía antes? A mí me pasa, no sé si a usted, pero como decimos siempre, un pájaro se puede posar por un momento, pero lo que no puede formar es un nido. Hermanos míos, porque van a venir, tenemos la naturaleza, está todavía aquí, está aquí, y va a venir algún momento que digo, wow, esto, qué bien me hacía. No, 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 te hacía mal. Amén. Y me hacía mal. No te satisfacía. Ayer por la mañana salíamos a trabajar temprano y veíamos a unos jóvenes y se ve que se bajaban de un coche, bueno, tuvimos que parar el coche y esperar a que se bajara, y se bajó de una manera, porque se pueden imaginar, después de toda la noche, la cara desencajada, todo, una lástima. Ellos estaban viviendo el mundo y parecía ser que en esa noche pues están disfrutando de todo y están disfrutando de esta vida, pero cuando luego llegan a sus casas, ¿qué tienen? Penurias, vacío, aflicción, peleas con sus compañeras. Por eso le tenemos que dar gracias al Señor que nos ha sacado. Amén. Gracias le tenemos que dar al Señor que nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Aleluya, porque todos estábamos perdidos, descarriados como ovejas. Hermanos míos, hermanas mías, todos estábamos descarriados. Pero gracias le damos al Señor que Él nos ha sacado. Y si Él nos ha sacado, va a seguir sacándonos. Y si Él nos ha sacado, nos va a seguir ayudando a seguir caminando hasta llegar a la meta. Pero lo que no podemos es conformarnos. Amén. Amén. Conformarse, del griego susematizo, dar la misma figura o apariencia que, y pone su punto suspensivo a lo que queramos nosotros compararnos. Es decir, dar la misma figura, conformarse es, o apariencia, dar la misma figura o apariencia que, a lo que queramos adaptarnos, conformarnos con lo que sea de este mundo. Este verbo tiene una referencia más especial a aquello que es transitorio, aquello que es mutable, aquello que es inestable. ¿Y qué hay más inestable que las cosas de este mundo? Eso es conformarse. Todo lo que hay en esta vida, hermanos míos, va a pasar, es transitorio y cambia. Un día lo ves de una manera y otro día lo ves de otra. Pero gracias le damos al Señor que estamos en Él. Estamos en Él, en el inmutable. El que en Él no hay sombra de variación alguna, hermanos míos. Estamos en Él, estamos en Cristo. Fuera de Él no podemos hacer nada. No nos podemos conformar a seguir la corriente de este mundo. No podemos, hermanos. Hay que reaccionar. Aleluya. La forma del mundo es transitoria, es inestable. Primera de Corintios 7:31 dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aleluya. La apariencia de este mundo se pasa, por lo tanto el mundo es pasajero. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo no tiene forma permanente. Su forma es pura apariencia. Tiene una forma de pura apariencia.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿cuándo hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Cuando no nos conformamos a este siglo, ¿y qué hacemos? Sino que nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento se pone en práctica cuando ponemos en práctica la palabra. Si no la ponemos en práctica, no hay. Y luego, ¿qué conlleva? Como dice, para conocer la voluntad, lo dice aquí después seguidamente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, vamos a saber cuál es su voluntad. Pero cuando ejercitamos el entendimiento que tenemos de la palabra. Si no, no podremos, hermano mío. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí se contrasta el ser conformado exteriormente a las cosas de este mundo, se está contrastando con este mundo en contraste al ser transformado internamente por la renovación de los pensamientos. ¿Mediante quién? Mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. No hay otro que nos pueda renovar de una manera tan fuerte y tan grande, Sí, Señor. sino es el poder del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Espíritu Santo es el que hace la renovación, la regeneración, la hace interiormente. Sin una regeneración no podemos hacer nada. Seguiremos siendo por lo mismo. Hermano, que intentaremos a veces esforzarnos por nuestra fuerza, pero no lo vamos a conseguir, como he dicho antes. Porque el único que lo puede hacer es el poder del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. El Espíritu Santo es el que efectúa esa transformación a través de ¿qué? De su palabra. ¿Amén? Amén. ¿Lo hace cómo? ¿Lo hace con qué? Con su espada. ¿La espada qué es? La palabra. Efesios 6, 17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Por medio de su palabra, nos convierte por medio de su palabra. La única manera que nos puede convertir es por medio de su palabra. Por medio de su Santo Espíritu. Primera de Pedro 1, 23, 25. Dice la palabra del Señor: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén, aleluya, gloria al Señor. Es la palabra lo que nos mantiene, la que nos hace permanecer. Como dice la palabra, todo pasará, mas mi palabra permanece para siempre. Gloria a su palabra. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Aleluya. También lleva a cabo la transformación espiritual a través de la palabra, es por el que Pablo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestro entendimiento es el que nos hace transformarnos. ¿Cuándo? Cuando tenemos al Espíritu Santo activo. Cuando está activo. Transformaos. Transformaos. ¿Qué es transformaos? Transformaos es metamorfo, que significa cambiar en otra forma. Amén. Aleluya. Tenemos que cambiar. Si éramos de una forma, tenemos que ser de una forma completamente diferente. Amén. Amén. Se emplea en la voz pasiva. Y es muy interesante ver y observar cómo Pablo emplea el mismo término. Pablo emplea el mismo término para hablar de nuestra transformación. Aleluya. Que usa Marcos y Mateo para hablar de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió una transformación. Nosotros, si no sufrimos esa transformación, esa metamorfosis es cambiar totalmente. Hay animales que padecen una metamorfosis y cambian totalmente de cómo nacen a cómo luego ya son. En definitiva, cambian su forma totalmente.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vemos que hay gusanos, perdón de la expresión, pero luego, ¿qué son? Mariposas. Y eso es porque han sufrido una metamorfosis. El cristiano que no sufre una metamorfosis, Mau. mal. Gloria al Señor. Gloria a Él. Amén. Por lo tanto, todo cristiano tenemos que sufrir una metamorfosis. Tiene que haber una transformación completa en nuestro ser interior y exterior. Amén. Tiene que haber una transformación. Para que haya esa transformación, tiene que hacerlo solamente uno: el poder del Espíritu Santo. Amén. No puede hacerlo otro, nosotros no podemos. En Cristo se produjo un cambio total en aquel monte, ¿os acordáis? Y en nosotros se tiene que producir también, Amén. tanto interno como externo, Amén, Señor. tanto en carácter como en conducta. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. También es importante observar el contraste entre la forma del mundo, amén, pura apariencia, inestabilidad, todo pasajero, y la forma del cristiano, un cambio interno que nos hace como Cristo. Nos hace como Cristo. Somos semejantes a Cristo, hermanos míos. Amén. No en poder, pero sí somos semejantes a su carácter. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Aleluya. Tenemos que actuar como Él actuaba. Tenemos que ser como Él era. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, y por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente se efectúa solamente de una manera: por medio de predicar el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, por el proclamar el Evangelio, no hay otra. Así se renueva la mente, como hemos dicho, por oír su palabra, el Evangelio. No hay otra manera. Y sin la renovación de la mente, no hay transformación. Sin la renovación de la mente, no hay transformación, hermano. Por lo tanto, la religión de Cristo es una: enseñar y predicar. Aleluya. Enseñar y predicar. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Predicaba. ¿Qué hizo Jesús? Predicaba. ¿Qué hicieron los discípulos? Predicaban. ¿Qué hicieron los 70? Predicaban. ¿Qué hacemos en este tiempo? Predicar. Amén. Aleluya, gloria al Señor. De esa manera habrá una renovación en nuestro entendimiento. Aleluya, gloria al Señor. Por lo tanto, Cristo trajo al mundo una nueva enseñanza, la del Padre. La del Padre le entregó una enseñanza y dice: ahí está, entrégala a los apóstoles, y ellos, guiados por el Espíritu Santo, la entregaron al mundo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, es el modo imperativo que se predique y que se obedezca. Es decir, es un mandato, no es una opción. Es un mandato, es un imperativo que se tiene que predicar la palabra del Señor. Porque si los hombres no se transforman, no pueden ir al cielo. Nunca va a entrar un hombre si no es transformado por la palabra, si no es convertido por la palabra, no va a poder ir al cielo. Por eso mucha gente manda al cielo a todo el mundo, pero hay que tener cuidado, porque no todo el mundo va al cielo. Amén. Gloria al Señor. Y no pueden transformarse, ¿cómo? Si no oyen. Amén. Por lo tanto, aprenden, creen y obedecen después la enseñanza del Evangelio. Pero tienen que oír, tienen que aprender, tienen que ver, ¿no?, el mensaje transformador. Eso es lo que nos hace dejar una forma y aceptar la otra. Nosotros teníamos una forma y ahora aceptamos la otra forma, la forma de Cristo. Amén. Amén, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Por lo tanto, el Evangelio se dirige ¿a dónde? Al corazón del hombre. Es al que se dirige el Evangelio. Hermanos míos,
y hay algunos aspectos de esta transformación. Amén. Pues tiene que haber un nuevo nacimiento. El resultado de esta transformación quiere convertirse en un nuevo nacimiento. Amén. Una regeneración, como hemos dicho antes. Aleluya. Una regeneración espiritual, hermanos míos. Por tanto, la palabra de Dios nos recuerdan todos, Juan 3:5, que le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Si no lo entendemos como no lo entendía Nicodemo, no lo entendió, porque es que hay muchas vidas que están cegadas todavía en este tiempo aún. No se dan cuenta que hay que nacer de nuevo. Y no se trata de entrar en el vientre de nuestra madre, sino nacer de agua y de Espíritu. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Tenemos que nacer de la palabra. Aleluya. Otro aspecto es un morir, una crucifixión de nuestra carne, una sepultura y después una resurrección. Aleluya. Romanos 6 del 3 al 6. El título es Muertos al pecado. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. 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 Aleluya. Hemos sido muertos al pecado. Por lo tanto, tiene que haber en nuestra vida una crucifixión, una sepultura, pero luego una resurrección con Él. Amén. Que gloria tenga su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Es despojarse de una vida contaminada y vestirse de una vida nueva. Amén. Efesios 4, 22, 32. Gloria a tu nombre, Señor. 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ver otra vez, hablando de entendimiento. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aleluya. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Amén. Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria tenga su nombre. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que despojarnos de la vida contaminada y vestirnos de la nueva vida en Cristo. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Aleluya. Otro aspecto se le llama simplemente convertirse. Amén. Convertirse. Volverse. Volverse a Él. Amén. Mateo 18:3 dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. En Hechos 3:19 dijo: así que arrepentíos y convertíos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos míos, y concluimos. Somos transformados a la semejanza de Cristo. Amén. Aleluya, somos transformados a Él. El pueblo de Dios son los imitadores de Dios. Amén. Somos, hermanos míos, la imagen de Dios en la tierra. Amén. Sí, Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Amén. Aleluya. Somos embajadores de Él aquí en la tierra. ¿Y qué imagen estamos dando de Él? No contestemos. Pero yo a veces fallo, bastante fallo. Por lo tanto, la palabra nos recuerda que somos, al haber esa transformación, somos los imitadores de Dios. Conocemos a Dios porque Cristo vino al mundo para revelarlo. Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo lo demostró al Padre en su vida. Lo demostró. Pero yo decía, así nosotros deberíamos demostrar nosotros también en nuestra vida aquí en la tierra que Él habita en nosotros, que Él mora en nosotros. Como Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Quién fue Pablo para ponerse él de ejemplo? Pues nosotros deberíamos de también de ponernos de ejemplo para muchas personas. Nosotros debemos de ser, hermanos míos, esas cartas escritas que solo nos lean. Amén. Y lean. Santidad. Que Dios nos ayude, hermanos, pero no es fácil. No es fácil en este mundo. Pero gloria tenga su nombre. Juan 17:21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que nos vean una unidad en el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria al Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Él. Aleluya. Gloria al Señor. Es algo impresionante. No sé cómo nos da tantos privilegios el Señor. Por lo tanto, tendríamos que llegar a decir como Gálatas 2:20: ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Aleluya. Y yo pregunto ahora, finalizando: ¿Cristo está formado en mí? ¿Cristo está formado en ti, Iglesia del Señor? Eso es una pregunta que se deja en el aire. Aleluya. Conclusión: Dios quiere una transformación, comenzando por el corazón. Comenzando por nuestro corazón. La Biblia no dice mejorar la vida, ni hacer algo un poquito mejor, o enmendar algunas cosas de que tenemos fallos. No. La Biblia habla de transformación. Metamorfosis. Metamorfosis. Cambio total. Hermanos míos, para poder seguir caminando, tiene que haber esta transformación. Tiene que haber esta renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para poder comprender todo lo que la palabra nos dice del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, le pedimos a Dios que nos dé fuerzas y que nos dé entendimiento para comprender su palabra, porque
Porque hay a veces que leemos y no comprendemos. Pero el Espíritu, Él es quien nos guía a toda esa verdad. Amén. Que gloria tenga su nombre. Amén. Que gloria tenga su nombre. Amén. Por tanto, hermanos míos, no nos conformemos. No nos conformemos a vivir de cualquier manera. Porque es verdad, como decía el otro día mi hermano pastor, que hay días que vienen días que amanece y no sabemos que no hay ganas de nada. Pero quizás es porque antes ha habido un declive espiritual. Es porque, como hemos dicho, empezamos por poquita cosa, pero si yo dejo de leer la Biblia, si yo dejo de orar, si yo dejo de congregarme, si yo dejo de estar con mi hermano, se me pegarán cosas de fuera. No se me pegarán cosas de dentro. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos míos, a poder hacer la voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor. Amén, Señor, amén. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.